Bienvenidos a Comunidad Terapón, un espacio para la escucha. Les saluda Carolina Reyes. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, bastante importante, sobre salud mental en la población migrante. Y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Shoshana Berenson. Bienvenida, doctora. Hola, gracias, Caro. Bueno, pues agradecerle primeramente el espacio y la dedicación para estar aquí en el podcast, que tiene la intención de, pues, de difundir el saber. Doctora, ¿nos pudiera dar brevemente una reseña acerca de su formación, de lo que se dedica actualmente? Sí, claro, mira, yo actualmente soy la directora de investigaciones epidemiológicas y psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y desde hace muchos años me dedico a la investigación en salud mental. Y bueno, tenemos distintos proyectos de investigación, entre ellos ahorita estamos en algunos proyectos sobre migración y salud mental, migrantes tanto que están en el trayecto por México, en tránsito por México, como migrantes retornados. Yo estudié toda mi carrera en la Facultad de Psicología de la UNAM, en la licenciatura, la maestría y el doctorado, todos son de la UNAM. Y cuando estaba haciendo mi servicio social, yo veía el instituto, pasaba por el Instituto de Psiquiatría y yo decía, yo quiero trabajar ahí. Ujú, Pero yo quería trabajar como en el área clínica. Yo decía, yo quiero estar en el hospital, porque aquí en el instituto hay un área que es el hospital. ujú. Y entonces yo decía, yo quiero trabajar ahí, yo voy a ser psicóloga clínica. Y por azares del destino me permitieron venir a ver una entrevista con la doctora Medina Mora, que en ese momento era la directora de esta área de investigaciones. Ujú. Y entonces ella me dijo, bueno, quédate un ratito conmigo trabajando aquí en investigación y luego porque más yo llegué así, ay, yo quiero estar en el área clínica, ya sabes. Entonces ella me dijo, bueno, quédate un ratito aquí trabajando conmigo y luego ya te vas al área clínica y bueno, pues ese ratito ya se convirtió toda mi vida y aquí seguimos. Qué belleza, o sea, pues son de estas cosas que ya están destinadas a suceder, ¿verdad? Sí, pues sí. Ya nunca me fui al hospital y no hice nada clínico, ya me dediqué a la investigación por completo. Bien, hoy pues elegimos el tema de salud mental en la población migrante. Comunidad Terapón se hace desde Tijuana, entonces pues sabemos que es una frontera, ¿no? En donde pues la migración es de todos los días, es un tema también, ¿no? De salud pública, un tema que está en la agenda. Y pues me gustaría cederle la palabra para que podamos hablar a qué nos referimos, ¿no? Con la salud mental en primera instancia y de ahí poder definir pues qué es la salud mental en el migrante. Ujú. Pues mira, definir la salud mental es muy complejo. Sí. La verdad es que hay como definiciones muy clásicas, como la Ujú, de la OMS o como la de el DSM, etcétera, ¿no? Como que realmente lo que podríamos rescatar, digamos, a mí no me gustaría darte una definición porque creo que tiene que ver mucho con la población que estás abordando, ¿no? ujú, Entonces, la salud mental como constructo tendría que ver como un estado de bienestar psicológico, social, ambiental y que te permita hacer tu vida cotidiana, ¿no? Digamos, yo haría como una definición muy coloquial ujú, porque creo, y sobre todo en la población migrante, que es muy difícil utilizar los criterios diagnósticos clásicos para definir si hay salud o enfermedad, ujú. por las condiciones en las que ellos se encuentran, ¿no? Entonces, Así es. hay como ciertos criterios diagnósticos para depresión que sería muy complejo que pudiéramos utilizarlos para definir si hay depresión o no en un migrante, ¿no? Ujú, Eh, Se me ocurre, ¿no? Decir, te has tenido que quedar sin mover mucho tiempo en un lugar, no quieres hacer nada, no.
sea, a lo mejor Sí. no quiero hacer nada, pero la condición social y cultural y la condición de movimiento en la que me encuentro, pues no te diría que no. Y eso no Ujú, quiere decir que no estoy deprimido, ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy defensora de que los criterios diagnósticos tienen una razón de ser, tienen eh, permiten, ¿no? Definir, permiten dar las mejores opciones de tratamiento de acuerdo a cómo te sientes, pero que esos criterios siempre tienen que estar bajo los patrones culturales, sociales, económicos en que la población a la que estás diagnosticando tiene, ¿no? ujú. Entonces, por eso dejaría como esa Sí. definición mucho más amplia. Perfecto. Y entonces entiendo que hablar de salud mental en la población migrante, pues tiene sus características, sus desafíos también, ¿no? Tiene sus retos. Sí, mira, yo cuando empecé a trabajar, digamos, con la población, o sea, yo llevo muchos años trabajando en temas de salud mental y uno de los temas que yo he trabajado es cómo están los servicios de atención para la población en general. Ujú, Cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las condiciones de nuestro sistema de salud mental en México, etcétera. ujú, Y a partir de este trabajo, digamos, lo he hecho en servicios de tercer nivel, en primer nivel, etcétera. Y a lo largo de este trabajo, pues no nos daría tiempo aquí, pero bueno, tenemos grandes deficiencias en general en la atención de la salud mental en nuestro país. Y esto tiene que ver con una condición histórica, no es de hoy, sino que siempre la salud mental ha quedado como en el limbo, ¿no? Como que no está incorporada como tal, como un problema de salud, y siempre se atiende aparte, pero además es como a nivel cultural muy difícil de entenderla como un problema de salud, porque históricamente se ha asociado con problemas en el alma, problemas espirituales o ujú, problemas como de voluntad, ¿no? El clásico échale ganas, ¿no? ujú, sí, Y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando tú tienes, o sea, es un poco grotesco mi ejemplo, pero es muy bueno que, por ejemplo, cuando tú tienes mocos, ¿no? Nadie te dice échale ganas para que no tengas mocos, ¿no? O sea, claro. no hay manera que por echarle ganas se te quiten, ¿no? Necesitas, pues sí, poner de tu parte para estar en tu casa, no salir, cuidarte, pero necesitas que te den una atención médica. Lo mismo pasa con la salud mental. Sí, o Pero sea, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil entenderlo, ¿no? así decía usted esta parte de que no es una cuestión de voluntad, ¿no? O sea, sino hay que entender también toda la parte histórica, o sea, todo lo que ocurre en la persona desde que decide que la opción es migrar, ¿no? O sea, alejarse de su familia, transitar y vivir todo porque el proceso que pasa, pues hay muchos abusos, hay despojos, ¿no? Sí, o sea, un poco te planteaba como esta condición de la atención de salud mental en general, para entender que si la atención de la salud mental en general está mal en nuestro país, Ujú. para los migrantes ni se diga, ¿no? O sea, No, sí, y no hay una buena atención por diversas razones, y una tiene que ver por el ser migrante, porque también como migrantes ellos dicen pues me da miedo ir, ¿no? Porque ahí me pueden agarrar, me pueden, ¿no? Por ejemplo, los centroamericanos que están de paso por México. sí, Pero también por cuestiones muy básicas, porque si no llevo una identificación como migrante que me retornaron de manera forzada, no me dan la atención, ¿no? O sí. sea, porque te dicen, necesitas tener este problema. Pero aunado a eso, hay una serie de condiciones sociales a lo largo del trayecto por México o cuando te retornan como mexicano que te hacen pensar qué tanto mi salud mental está primero, ¿no? O sea, Mm, primero tengo que solucionar comer, ver dónde vivo, tener documentos, conseguir un espacio y ya luego veo, o ujú, sea, no quiere decir que no tenga un impacto, sino dentro de mi vida cotidiana, cómo impacta y cuáles son las prioridades. mm, Y no tener todas esas cosas es un primer impacto en tu salud mental. O sea, lo que pasa con los migrantes es que se van acumulando las vulnerabilidades. Y mm, entonces, por un lado,
me vuelvo, no me encanta esta palabra, pero es la que mejor ejemplifica rápidamente, ¿no? Resiliente, es decir, aguanto más, ¿no? Ante Sí. condiciones muy adversas, pero por el otro lado también me van pegando. Y las vulnerabilidades empiezan desde ¿por qué me salgo? Ujú, ¿No? así es. Me salgo porque no tengo dinero, porque soy perseguido, porque tengo una preferencia sexual diferente, porque, ¿no? Entonces decido migrar por una serie de condiciones que generalmente no son condiciones padres, ¿no? O Ujú. sea, el 0,000% de la población migra porque va a estudiar o porque consigue Sí, un no. trabajo allá. Ujú, La mayoría de los migrantes que vienen de Centroamérica huyen de la violencia, huyen de la inseguridad, huyen de los grandes desastres naturales, huyen de la pobreza. Entonces ya estoy saliendo por una condición que ya me impactó emocionalmente mucho. ujú, ujú, A toda esa vulnerabilidad que viene porque salgo, después viene cruzar por México, hay desde la violencia, ujú, ujú, de la delincuencia, desde el poco apoyo de las autoridades, desde los riesgos en los lugares, la bestia, ah, o cada vez, ¿no? Se utilizan formas, ¿no? Y rutas más peligrosas, pues para que no los agarren. así es. Todas las políticas que hay en Estados Unidos, ¿no? De no dejar entrar tan fácilmente, entonces se quedan parados en México y no quieren estar en México. O sea, la realidad Así. es que los migrantes centroamericanos Sí, quieren sí, cruzar sí, Estados Unidos, ¿no? sí. Pero ¿cuántos no conocen ustedes que están allá en Tijuana, que llevan parados más de 6 meses, un año? Ujú, Y eso también impacta en tu salud. O sea, está frustrado tu, digamos, muchos de los migrantes lo que nos dicen es, yo aguanto todo el proceso que está de la fregada y me robaron y me hicieron y ujú, me transaron y las autoridades mismas abusaron de mi, exactamente. etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Aguanto todo eso porque o sea, mi esperanza es llegar al otro lado, Estados Sí, Unidos, el objetivo. ¿no? Y fíjese, doctora, alguna vez tuve la oportunidad de acompañar en un programa para atención a personas migrantes. Y justo me tocaba escuchar lo que usted dice, los abusos de la autoridad, ¿no? O sea, quien debería de poderte sentir, una sensación de protección o de que puedes tocar base, son quienes te vulneran, ¿no? El despojo de su ropa y también esta incongruencia de repente del sistema de no entender la condición de esta persona, que si no tienen identificaciones, pues no es porque no quieran, debe de plantearse también, alguna estrategia para poder acompañarlos, ¿no? Para poder ayudarles a que accedan. Se les ofrece que se puedan quedar, pero al mismo tiempo la situación no es mejor que el lugar de donde vienen, alejados de su familia, en donde fueron vulnerados, sin una identificación, ¿no? Entonces no pueden acceder a veces al estudio, ¿no? No pueden acceder a veces a tener a lo mejor algún crédito mínimo corto o alguna línea telefónica o alguna pequeña renta, porque todo va en función de quién eres y cómo existes, ¿no? El papel, el documento. Y, me parece muy interesante, esto que me dice, porque, pues, entonces pienso que o sea, hay mucho que hacer, hay mucho que, plantear. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando también, incluso de alguna tramitología necesaria, ¿no? De la capacitación en todo el personal, ¿no? L Sí, y es muy complejo porque, ah, digamos, esta acumulación de vulnerabilidades obviamente hace pues que seas más propenso a tener malestares emocionales, a tener una condición de salud mental, hasta un estrés postraumático, ¿no? Que sería sí. como el punto más fuerte. Ujú. ¿Cuál es el gran problema? Eh, que sabemos, y eso lo sabe todo el mundo en este país, y ustedes en Tijuana lo van a saber más, quien recae realmente, quienes se encargan de los migrantes son los albergues, las ONGs, o sea, quienes, si mañana desaparecieran las organizaciones de la sociedad civil, Ujú. los migrantes se quedan sin ningún apoyo. Digo, Sí. eso es una realidad en la práctica, ¿no? En papel tú puedes ver
todo lo que dice el Instituto Nacional de Migración y la protección a los derechos humanos y demás, pero incluso quienes apoyan para que hagan todas estas posibilidades a nivel gubernamental son las albergues, ¿no? Quienes les dicen, mira, ve a Comar y hace esto, trabaja esto, etcétera, Ujú. son los albergues. ¿Qué pasa? Muchas organizaciones de la sociedad civil tienen elementos como de atención ya muy bien estructurados, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, ¿no? Hace mucho en atención psicológica a los migrantes en el trayecto por México o cuando los regresan, ¿no? Porque hago como mucho hincapié porque tenemos que pensar que hay diferentes migraciones en México, ¿no? Sí. Entonces, tenemos migraciones internas, que son aquellos que se mueven dentro del país, pero esos están muy claros que están en el país. Ujú. Tenemos una migración centroamericana que cada vez es más grande, sobre todo de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Ahora, digamos, más de Sudamérica, hay una importante migración de venezolanos y tenemos una migración interna que son los migrantes retornados, que son toda otra problemática, porque regresas Ujú. muchas veces a un país que ya no es el tuyo y que Exacto. además te discriminan muchísimo, porque, ay, si tú bien prieto y me hablas inglés, ¿no? Y ahora a ti te regresaron porque eras un ratero y todo ese estigma Ujú. a un lugar donde además tú ya no te identificas. Entonces, esa es otra problemática. Entonces, cuando pensamos en qué tendríamos que hacer para la salud mental de los migrantes, tendríamos que pensar en estas diferentes poblaciones, porque no puedes pensar igual entre un migrante que retorna a un migrante que va pasando por México y lo dejan parado, ¿no? Sí, y también diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Que es También, muy también. importante. Pero hay un problema más. ¿Qué hago yo con alguien que va? ¿Cómo atiendo a alguien que está un mes? Te voy a poner un ejemplo. Ujú. Nosotros estuvimos haciendo entrevistas en un albergue de comunidad LGBTI y demás, ¿no? No Ujú. me sé Ujú. todos los demás, pero bueno, de migrantes. Ujú. Entonces, en el albergue que estaban aquí en México, tenían un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Y entonces el psiquiatra les consiguen medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gran bronca de él era, decía, bueno, pues que los tomen mientras están aquí. Decía, bueno, pues yo les voy a dar tratamiento el tiempo que están acá, los voy a atender, ¿no? Pero nada asegura que mientras llegan de aquí a Tijuana puedan volver a tener medicamento, ¿no? Nada asegura que llegando a Tijuana, aunque tienen un albergue hermano, ¿no? Ujú. Pues puedan ver allá algún psicólogo, algún psiquiatra. O sea, aunado a toda la problemática, por eso yo empezaba esta plática diciendo, si ya nuestro sistema de salud mental es complejo y está con muchas barreras y muchas brechas de atención, para esta población es mucho más complejo, ¿no? Entonces tenemos que pensar, ¿no? En estrategias, o sea, digamos, los que estamos interesados en la salud mental de la población, tenemos que pensar en nosotros, en estrategias que se adapten a ellos, ¿no? Ujú. No adaptar a los migrantes a nuestras estrategias porque no hay manera. Ujú. Ese es el gran reto, Sí, ¿no? y también la otra parte, de que hay personas, migrantes que traen ya otro tipo de comorbilidades, ¿no? Alguna diabetes, algún problema de otro estilo de problemas de salud, pues, que al final, como usted dice, te terminan priorizando sobre qué es lo más importante, tus necesidades básicas. Por ejemplo, alguna vez, tuve la oportunidad de conocer a una persona que venía de Guatemala y tenía, un problema con la visión y tenía que apoyarse con un bastón. Y así transitó por México, se subió a la bestia y obviamente, fue una dificultad para él, pero decía, bueno, o sea, tengo que llegar a Estados Unidos porque ese era su propósito y tenía que decidir entre, quedarse en el albergue, por cuánto tiempo, porque también, pues, pagan una cuota, ¿no? Es para poder estar a veces ahí y, volver a intentar, cruzar, ¿no? Pasan por una serie de situaciones muy, muy complejas y entonces es esta parte de que el acompañamiento se hace también difícil o cuando llegan con un problema de adicciones, ¿no?
que se le intenta ofrecer a lo mejor algún tratamiento, pero evidentemente está primero su sobrevivencia, no lo van a aceptar. Sí. Y mira, creo que también algo que yo he aprendido ahora que hemos estado trabajando, también creo que a veces los que, a lo mejor me van a cuestionar lo que diga, pero Mm, que los que trabajamos en estos temas, por ejemplo, con los migrantes, a veces también los estigmatizamos nosotros, ¿no? O sea, siempre está la posición de, no, pobres y sufren mucho y tienen muchas vulnerabilidades. mm, ujú, Es cierto, pero también tienen muchas estrategias y creo que también tenemos que aprender mucho de ello. Y creo que como en cualquier atención, yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en primer nivel, que una de las cosas que les chocaba a las personas es que les dieran diminutivos, ¿no? mm, El pacientito, madrecita, ujú, ¿no? O sí, sea, no me tienes por qué hacer, porque tengo una enfermedad, no soy más menos. chiquito, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y creo que lo mismo pasa con los migrantes, que se pone mucha atención a toda su problemática, que no es que no exista. O sea, Sí, sí. parto desde que sí y de que tenemos que actuar ahí, pero también parto de que tenemos que aprender de las estrategias que ellos tienen Ujú, para organizarse, para salir adelante, para moverse, para saber cómo hacer y no hacer, ¿no? También eso hay que aprenderlo, porque si no, entonces volvemos a estigmatizar, nos ponemos en el sí. mismo lugar de los migrantes, ¿no? Yo te puedo decir nuevamente con este ejemplo ahorita de esta comunidad, ellos ya vienen muy bien organizados, ¿eh? Ellos saben que como grupo minoritario tienen mayores probabilidades de conseguir ser refugiados que la población en general, ¿no? Ujú, Ellos llegan a un albergue en México, por lo menos este grupo que yo vi, que ujú, les asegura que cuando salen de ahí van a tener un camino seguro hasta Tijuana. ujú, Ellos saben cuáles son sus posibilidades de apoyo a nivel legal en México. Ellos saben sus derechos, o sea, vienen ya muy, ujú, muy armados ujú. para su tránsito por México, que no quiere decir que no abuse de ellos la autoridad, que no quiere Así decir es. que todas las vulnerabilidades las tengan, pero también tienen esta parte, o sea, como que no todo es decir, ay, pobres, ¿no? Ujú, ujú, Que creo que ahí es un error también cuando damos la atención o cuando hablamos a nivel de investigación, ¿no? O ujú, sea, hay que hablar de todas estas estrategias que sí tienen y de todas las razones por las cuales tú les preguntas, oye, pero si te pasó todo esto, ¿volverías a migrar? O sea, pregúntale a muchos de los que retornan. Dices, oye, pero pues te regresaron, te trataron de la fregada, te dice, sí, ¿te volverías a ir? Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, hay una decisión que tiene que ver con una condición social, no es una decisión personal, o sea, nadie decide por gusto, sino por una condición social. Pero hay una decisión que muchos migrantes tienen muy claro y que desde ese lugar también tenemos que verlos, ¿no? Creo que esa parte es muy importante porque si no nos quedamos en el ejemplo del pobrecito. Y creo que tampoco hace bien ni para la investigación, ni para la atención clínica, ni para los propios migrantes, ¿no? Sí, y también la percepción que tienen, pues, del país, ¿no? Una de las razones por las que no es una opción el quedarse es esta sensación de sentirse inseguros. Sí. Claro, Entonces, claro, pero, a ver, hay ejemplos tan impresionantes, ¿no? De chavas que saben que durante el transcurso seguro las violan, pero mm, empiezan a tomar anticonceptivos porque dicen, sé que me van a violar, pero no quiero ser mamá. O sea, imagínate ujú, la construcción que hay en esa cabecita. Digo, a mí me cuesta mucho trabajo porque gracias a Dios nunca he vivido una experiencia así. así Pero es. imagínate la construcción que hay en esa cabeza para decir, igual me voy a ir, igual me la juego, igual sé que me van a violar, Ujú, pero no voy a tener un hijo. O sea, imagínate el trabajo anímico, emocional que tiene que hacer alguien para decir eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que valorar
desde ese lugar también esas acciones. O sea, estoy dispuesta a vivir todo el miedo, todo como tú dices, todo el mundo tiene pavor de estar en México, porque Mm, ujú, los primeros, mira, en unos análisis que estamos haciendo ahorita de una encuesta que acabamos de hacer, el porcentaje de migrantes que nos dicen que sufrieron abuso de autoridades es mayor que el que sufrieron abuso por el crimen organizado. mm, mm. Cuando Está, les preguntas, ¿te negaron el apoyo? ¿Fuiste víctima de abuso de autoridad, hay más que los que les dicen, el crimen organizado te hizo hacer algo, te quitó, ¿no? Imagínate, de que como bien tú dices, quien tendría que protegerte, te da pavor, exacto, sí. ¿no? Y entonces hay que entender también desde ese lugar que aún así se la juegan. O sea, es decir, ¿qué historia traes? ¿Qué construcción tuviste que hacer para decir, mira, como estoy acá, me la Sí. juego Ujú. pensando en que voy a llegar a algo más? Obviamente va a tener un impacto a nivel psicológico, emocional, físico en tu vida, ¿no? O sea, es decir, las condiciones precarias todos nos pasa, ¿no? O sea, cuando no tenemos lana, pues se nos da el estrés, nos sentimos de la Sí, fregada, nos preocupa los que somos papás, ¿qué les vamos a dar de comer a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos, no? sí. Ujú. Imagínate eso en un país que no es tuyo, que a lo mejor vienes perseguido, etcétera, etcétera, lo que impacta. Pero también imagínate qué está pasando que yo estoy dispuesto a armar, ¿no? O sea, creo que Sí. tenemos que ir realmente para pensar en acciones que tengan un impacto en esta población, tenemos que ir pensando desde estos dos lugares, no solo desde pobres como sufren, Ujú, ¿no? ujú. Sí, sí. Y porque, bueno, es como revictimizarlos de alguna forma, ¿no? También. Exacto. Ujú. Y doctora, y cuando pensáramos en una estrategia, ¿no? ¿Cuál pudiera ser? O sea, hay actualmente algún trabajo, acuerdos, o que estén en conversaciones, porque me parece que también incluye, pues, a otros países, ¿no? O sea, no solamente es en donde están en tránsito. No, claro, o sea, lo ideal sería que Ujú. tuvieras un trabajo integrado entre donde salen en Sí, tránsito y a donde quieren llegar. O sea, ese sería ujú, como el sueño de todos los que estamos trabajando en es atención. ujú, Sería como la estrategia ideal, ¿no? ujú, Eh, sí, sí se han hecho algunas como acciones, por ejemplo, ¿no? Intentar articular las organizaciones, pero pues es otro boleto porque también entre ellas luego tienen ahí sus diferencias y demás. De tal manera que pudieras tener un seguimiento, por ejemplo, ¿no? De un centroamericano que entra en vía Tapachula, yo qué sé, ¿no? ujú, ujú. Y luego pasa por México y luego pasa por Oaxaca, yo qué sé, ¿no? Como por la ruta que vaya por los albergues y que pudieras tener un seguimiento para saber cómo está, ¿no? Sí. Eso es lo ideal. Algunas redes lo tienen, por ejemplo, las redes de los jesuitas un poco intentan tener esa atención, pero pues están rebasados a nivel de atención, ¿no? Entonces, hay algunas como ideas de hacer este trabajo. Hay algunas ideas, por ejemplo, nosotros ahora Ujú, vamos a probar una propuesta como con la limitación que tiene, ¿no? Pero como para fomentar eh, prácticas de salud más saludables y prevenir el consumo de drogas en migrantes retornados, ujú, vía mensajes con WhatsApp en estas poblaciones que como se mueven mucho, no tienes una posibilidad de estar así, y entonces que sean mensajes a dos vías donde si yo me siento mal, allá hay alguien que me escuche y no necesariamente tengan que ir a un lugar y me pueda dar alguna estrategia o me pueda decir a dónde pueda ir, etcétera, y no necesariamente tenga que ir a una terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces ujú, queremos probar qué alcance puede tener esto bajo condiciones de movilidad, ¿no? Eh, Hay otras estrategias donde se está buscando, por ejemplo, eh, capacitar más a la gente que está en los albergues ujú. para que tengan más herramientas para detectar y si son condiciones
no muy graves, poder ahí hacer ciertas intervenciones breves, dados los tiempos, ¿no? Sí. O si es un problema grave, canalizarlo, ¿no? Si hay como estas acciones, creo que como siempre pasa, falta como una integración, hay como muchos en distintos lugares. Y obviamente, pues estas acciones, si no están articuladas con todas las demás, no tienen un gran alcance. O sea, necesitaríamos, pues, que tuvieran posibilidad de dar atención sin papeles, que se apoyara, que tuvieran las necesidades básicas cubiertas, que pudieran sentirse en un espacio, ¿no? Seguro. En una condición segura, ¿no? Porque pues solo la atención como tal, sin todos estos elementos, pues, no tendría un impacto, ¿no? O sea, ese es como el sueño que tendríamos para dar la atención, lo cual no quiere decir que hagas acciones, porque si te quedas sufriendo todo el tiempo, pues ya no. Ujú, ujú. Entonces, finalmente, creo que las ONGs, ¿no? Creo que necesitarían un mejor apoyo, una mejor organización, que ahí está, o sea, que el punto medular es cómo las ONGs pudieran, bueno, ya no son ONGs, ahora Sí. son organizaciones, OSC, tuvieran mayor apoyo para articularse a lo largo del país y contar con el apoyo, por ejemplo, de la Secretaría para que ellos coordinaran la atención, no la Secretaría. Por eso yo te decía, como que nosotros, los que estamos interesados en esto, tenemos que adecuarnos a las A las necesidades. necesidades. Recae otra vez como este peso, ¿no? En las OSCs o en las ONGs, ¿no? Porque son quienes están, pues, muy cercanos en el trato con las personas, ¿no? Y entonces pienso también, lo complicado de poder hacer que se articulen entre ellas, ¿no? Que se integren, porque también estamos hablando de un recurso económico, ¿no? De una inversión también muy, bueno, creo yo que es grande, ¿no? Para articularse entre todas y entre países. Sí, no, o sea, yo no diría que recae, porque recae suena como, híjole, otra, ¿no? Es como cuando te dicen, recae otra vez en ti, que oye, Qué bueno, yo tengo como 25,000 cosas. sí, Yo creo que ellas tendrían, pero los gobiernos tendrían que estar de acuerdo también, ¿no? Es muy complejo, pero yo creo que ellas tendrían que coordinar las acciones. O sea, si alguien conoce a los migrantes, son los que están trabajando día a día ahí con así ellos, es, ¿no? sí. Entonces yo puedo llegar muy naif y decir, ay, lo que necesitan todos es mindfulness. Digo, te voy a poner Ah, un ejemplo malísimo, ¿no? Y pues el que está ahí en el albergue va a voltear a ver y me va a decir, o sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, sí, se ve sí, que no sí. conoces nada a los migrantes porque les Mm, quieres hacer un mindfulness, mm, cuando lo primero que tenemos que hacer es ir ujú, ujú, evaluando qué necesidades tienen, y por ujú. ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que ellos tendrían que coordinar. Sí, tienes toda la razón, no es una tarea sencilla, pero creo que algunos ejemplos que se están haciendo aislados son buenos, ¿no? Por ejemplo, en Tijuana se está haciendo un proyecto donde se está intentando coordinar una organización de la sociedad civil con los servicios de salud y con el Colegio de la Frontera Norte y con la Universidad Autónoma de Tijuana. Mm, Entonces, los psicólogos van a venir de la Universidad Autónoma de Tijuana, van a estar en esta organización de la sociedad civil. COLES va a capacitar para que los que están en esa puedan detectar, y los que puedan tratar ellos, ahí los traten, y los que no se los manden a los psicólogos de Tijuana. ¿Sí? igual, sí. Ese ya es una articulación, si quieres, Ujú, chiquita, ujú. si quieres en una organización muy específica, pero quienes definieron, oigan, saben que lo que nosotros necesitamos es esto, necesitamos que nos capaciten en esto, vienen residentes médicos a apoyarnos, pero no saben nada de tal, entonces necesitamos una intervención sencilla. Fue Ujú, la organización. Entonces, a partir de mm, eso, nosotros estructuramos un modelo, ¿no? Coordinado sobre todo por el Colegio de la Frontera Norte, acorde a lo que este, esa organización de la sociedad civil decía, ¿no? ujú, Entonces, ujú. ejercicios así chiquitos, yo creo que son útiles para ver si por ahí va la cosa, ¿no? Para decir, a lo mejor esto puede apoyar.
¿cuál es nuestra función como investigadores? Pues corroborar que eso funciona, y si eso funciona, entonces decir, dar evidencia de que eso está funcionando para que se pueda poner en práctica en otros lugares, ¿no? O Ujú. sea, yo creo que por ahí es el camino, porque tampoco puedes solucionar todo. Sí, Digo, sí, estaría sí, padrísimo, ¿no? Pero la sí. realidad es que no. Pero creo que estos pequeños ejercicios son los que van permitiendo, pues, dar pasitos, ¿no? No lo que quisiéramos, pero pensar en esta situación, ¿no? Pues que imagínate que a un país que tiene mal la atención en salud mental para su población mexicana, donde hay una Así es. brecha de atención de más de 20 años, ¿no? Le Ujú. dices, ah, pues atiende a los migrantes, ¿no? Te toca también porque son los de, o sea, Sí, ¿me entiendes? Se vuelve como muy complejo. es muy complejo. Y acciones más chiquitas, yo creo que pueden tener a la larga un Una mayor diferencia. impacto, ¿no? Ujú. Y doctora, decía usted acerca del programa no sé si ya esté activo o es algo que apenas va a lanzar este programa vía WhatsApp para comunicación con la población migrante. Apenas lo vamos a lanzar, vamos a hacer ahorita un piloteo, digamos, Ujú, una muestra ujú, con migrantes retornados en Morelia y en Tijuana. O sea, ujú, digamos, como cuando llegan, ujú, más que en Morelia, en Michoacán, y cuando ya están, digamos, en su comunidad de origen, ¿no? Como para ujú, tener, ujú. vamos a ver qué tal funciona, pero apenas, o sea, Ok, conseguimos un poco de dinero, estamos armando el proyecto, un presupuesto, etcétera, y la idea es probar. ¿Qué puede pasar? Que sea malísimo y nos digan, no, no sirvió para nada su programa, gracias, ¿no? O si funciona, entonces pues poderlo ampliar a otras, digamos, esa es como nuestra función de investigadores, ¿no? Probar, sí, ver qué tanto funciona, cómo van. A veces salen bien, ¿no? A veces no tiene ningún impacto y pues también, sí, pues sí. por ahí no va. Creo que también es parte de la investigación, ¿no? Cambia la Decir, ya no estrategia. hagamos eso no sirve, ya para qué, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ya no lo repitan, aunque lo repitan los tomadores de decisiones, ¿no? Y lo importante es que hay personas haciéndolo, ¿verdad? O sea, a final de cuentas que están intentando encontrar la estrategia o las estrategias, ¿no? Y pues afortunadamente que se puede hacer, ¿no? Ojalá que sea algo que pueda funcionar y que pueda tener un largo alcance. Eh, ujú, Perdón, y hay mucha gente, ¿eh? O sí, sea, si tú empiezas o sea, si tú mañana dices, voy a hacer una reunión con todos los que trabajan salud mental para migrantes, ujú, vas a ver que te vas a encontrar muchos, o sea, en el sur, en el centro, hay mucha gente en Colegio de la Frontera Norte hace un trabajo impresionante con migrantes ujú, en Mexicali, ¿no? Pero son como estas acciones no articuladas, ¿no? ujú, ujú. Bien, pues doctora, ¿algo más que quiera comentarnos antes de cerrar el episodio? Pues mira, nada más que esta condición, ¿no? Que me gustaría como recalcar esta acción de no encasillar, no, como tú decías, revictimizar, sino entender Ujú, desde aquello que sí les causa una gran problemática, pero también aquello que los fortalece y que los define también y que te hace tomar una decisión y estar sobre esa decisión. Creo que ese es mi mayor aprendizaje ahora que he estado trabajando con los migrantes, ¿no? Para entender la salud mental de esta población hay que entenderlo así, como en el conjunto y entender esta acumulación de vulnerabilidades que algunas empiezan desde la infancia, ¿no? O sea, desde que son desplazados de su propia familia, ¿no? Aquellos ujú, que tienen una preferencia sexual diferente, ¿no? Y entonces entender también esta historia y qué estrategias también han utilizado. ujú, Porque si algunas les han funcionado, pues deberíamos de aprender de ellas también, ¿no? Entonces, como esta balanza de no demeritar todo lo que sufren, ujú, pero tampoco convertirlos en unas víctimas, ¿no? ujú, ujú, Ese es como mi principal mensaje, digamos, ¿no? Y también aprender que no podemos medir, ese es el otro gran aprendizaje, la salud mental igual a todos y con los mismos cánones, ¿no? O sea, sí hay como ciertos lineamientos que nos son muy útiles para entender cuándo ya podemos hablar de que hay un malestar o un trastorno como tal,
pero siempre los tenemos que adaptar a la cultura, a la sociedad, a la población, ¿no? A la No, realidad de ellos. Ujú. no podemos medir la depresión de un migrante igual, esa es mi Sí, opinión, ¿no? Pero no sí, podemos sí. medir la depresión de un migrante igual a la depresión de un mexicano que a la depresión de un canadiense. Ujú. Siempre tenemos que entender, sí, los síntomas, pero acordes a la cultura en la que lo estamos viendo. Sí, a su situación personal, ¿no? Ujú. Ujú, a la situación social, personal, etcétera. Sí. Doctora, pues le agradezco muchísimo el espacio que nos hace por compartirnos. Sé que fue algo breve y que el trabajo a final de cuentas es muy grande, es largo, pero le agradezco muchísimo el compromiso para poder compartir. No, con mucho gusto, Karen. Aquí, cuando gustes, aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Puedes escribirnos a comunidadterapon@gmail.com.